Entérate, salud es vida. Este es el espacio donde hablamos de salud acá en Contigo en tus mañanas. Saludar a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de la 92.9 FM, tanto en Santo Domingo como en Bávaro Punta Cana, y a través de la 96.7 en el Cibao. Este es el momento de conversar con la doctora Wendolina Saint-Hilaire, quien es nutrióloga y viene a compartir con nosotros informaciones importantes. Y a propósito de que la doctora la semana anterior, cuando estaba acá con nosotros, estuvo hablando acerca de la diabetes, vamos a seguir ese mismo tema de la diabetes. Así que si usted tiene alguna preguntita, puede ir escribiéndola al 809-227-9290. Doctora Wendolina, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, de verdad que sí, agradecida de Dios por estar nuevamente con ustedes y con el público maravilloso que presta atención a tu programa. Tú sabes, déjame decirte que muchas personas, luego de que se acabó el programa la semana antepasada, cuando estuve con ustedes, pues me escribieron por DM que por favor que continuara hablando sobre la parte de la alimentación en los pacientes diabéticos. Hay personas que a veces se sienten desorientadas porque no saben qué comer, se sienten aburridos porque a veces comen lo mismo. Llega un momento donde el paciente prefiere no comer y es ahí donde el paciente baja mucho de peso, se descuida, pierde mucha masa muscular, en su proceso de negación todavía de por qué a mí, no acepta que ya tiene una condición como es en el caso de la diabetes que se puede vivir normalmente. Y es el paciente que eventualmente lo primero que hace es una agresividad porque se resiste. Pero luego de que pase esa resistencia, ese periodo de negación, ese periodo de duelo, hay una reconciliación, como yo siempre le llamo en la consulta y a los pacientes, entre la parte de la comida y la parte de las emociones y el aceptar que tengo una condición. Porque se puede vivir y se puede vivir muchos años y se puede tener una calidad de vida y se puede comer de todo en el caso del paciente que ya ha pasado por el proceso que mencioné anteriormente, que no está divorciado, que no está peleando, porque a veces te llega a la consulta y te dice, aquí doctor, estoy luchando con esta diabetes. Y no es una lucha, porque mientras estás luchando, estás resistiendo tal proceso. Pero cuando lo sientes, cuando te empoderas, cuando reconoces, cuando te reconcilias con lo que te ha tocado vivir, pues lógicamente las cosas fluyen. Y es ahí donde entra lo bonito de la parte de la diabetes, donde el paciente reconoce, acepta y maneja la parte de la alimentación a la perfección. Es el paciente que comienza a recuperarse, porque si bien es cierto, tan pronto lo diagnostican con diabetes, que comienza a tomarse la hipoglucemiante oral o que comienza a utilizar la insulina en el caso que sea es el medicamento que tenga que utilizar, pues ya cuando pasa ese proceso que ya ha reconocido y ha aceptado, ahí el paciente vuelve y gana peso, vuelve a la vida, como yo le digo, acepta su proceso y comienza a jugar con la parte de la alimentación de una manera divertida. Y digo divertida porque la vida no es tan cuadrada. El simple hecho de que tenga diabetes no quiere decir que no se pueda comer un dulce, que no se pueda comer un bizcocho, que no se pueda comer algo de lo que lo restringe. Es como cuando nos dicen, no mires para allá, no mires para allá. Te va a generar la curiosidad de mirar. Entonces, ¿qué hace uno con ese paciente? Uno lo reeduca, le enseña la combinación de los alimentos, que es ahí donde está verdaderamente la clave de saber combinar, de saber en qué momento del día me puedo comer ese bizcocho que quiero comerme, o ese poco de arroz porque tengo deseo de comer arroz, o quiero combinar, o me quiero comer una pasta, por así llamar. Entonces ahí es donde verdaderamente entra la conciencia desde el punto de vista de la alimentación. ¿Y por qué digo conciencia? Porque estoy comiendo conscientemente de que lo que me estoy comiendo me va a ser beneficioso para mi cuerpo, no estoy peleando, no estoy en una resistencia y se hace un proceso agradable. Por ejemplo, en el caso del paciente que quiera comerse una taza de pastas o espaguetis, como nosotros lo llamamos, nosotros siempre recomendamos que lo acompañen de una ensalada, de aguacate y me voy más allá, una muy buena proteína. Si uno quiere hacer unos espaguetis en salsa roja, en salsa blanca, con una buena o dos buenas porciones de carne es más que suficiente. Ahora bien, el error está en que nosotros como buenos dominicanos nos comemos los espaguetis con pan o con arroz o con habichuela y entonces es una carga de hidratos de carbono muy importante para en el caso del paciente diabético. Siempre recomendar que el día que quieran comer pastas no consumir ni pan ni ningún otro tipo de harina o cereales durante todo el día y simplemente consumir ese
hidrato de carbono, que puede ser de preferencia integral, hay gente que lo prefiere integral, pero no quiere decir que porque sea integral me voy a comer la olla entera, porque vendría siendo prácticamente el mismo daño, pero sí combinarlo, comerlo a horas tempranas, no solamente para ayudar al proceso de la digestión, sino para no hacer picos también de azúcar en sangre, por así llamarlo, y que me la vayan a elevar mucho y que me vayan a generar síntomas. Si decido comer arroz ese día, no adicionar las habichuelas, simplemente comérmelo con un poco de ensalada y con una buena carne salseada, como le decimos en buen dominicano, pero no combinarlo con habichuela. ¿Por qué? Porque también las habichuelas contienen hidratos de carbono. Y si vamos a consumir arroz, creo que lo mencioné en el programa anterior, preferiblemente siempre cocinarlo el día antes, al igual que la avena, el trigo, la quinoa o cualquier tipo de cereal que vaya a consumir y pasarlo por el frío de la nevera o el famoso recalentamiento, por así llamarle, porque disminuye la carga de los hidratos de carbono que eventualmente pueden impactar a nuestro estómago. Importante, importante, si ese día va a consumir arroz, comience un desayuno. El desayuno es lo que va, es como la antesala, lo que va a augurar o lo que va a planificar que esos niveles de glucosa en sangre se mantengan lo más controlado posible. Cuando decido comer arroz o decido comer pastas al mediodía, lo ideal es iniciar un buen desayuno con abundante proteína, dígase huevos, dígase una carne, puede ser un poco de carne molida, una pechuga, dígase tocineta que no tenga, que no venga ahumada y que venga para que sea cruda, por así llamarle, que no contenga Preservante. ningún aditivo o preservante, exactamente, una buena porción de aguacate, para que con ese desayuno, cuando llegue el momento del almuerzo y vaya a consumir la pasta o vaya a consumir el arroz, el impacto de mis niveles de glucosa en sangre no se eleven y así ese terreno esté verdaderamente preparado para poder comerse esas pastas o esos espaguetis de una manera agradable y que no me vaya a generar daños en mis niveles de glucosa. Excelente. Bueno, aquí estamos con la doctora Wendolina Santilera hablando acerca de esos alimentos que puede usted comer y cómo puede comerlo en el caso de que tiene diabetes. Doctora, y por acá hay unas cuantas preguntitas. Hay alguien que hace una pregunta directa de un alimento en específico. Dice, ¿la harina del negrito y la avena se pueden comer? Mira, muy buena pregunta, porque la harina de negrito, aunque es una marca, ¿verdad? Sí. Pero es una harina. Y sí, claro que sí, la puedes consumir. Ahora, ahí vuelvo y hago mucho énfasis. ¿Cómo la vas a preparar? Mientras más calor le das, mucho más libera la cantidad de hidratos de carbono que tiene, al igual que la avena. Entonces, preferiblemente que no la vayan a calentar mucho. Si la puedes cocinar el día antes, muchísimo mejor. Ojo, depende de la leche que uses. Puede ser leche de coco, leche de almendra, preferiblemente, o leche de cabra, para que no te vaya a producir más inflamación de la que ya tienes, producto de la misma diabetes que tiene. Traten de no adicionarle azúcar, preferiblemente un poquito de sal, un poquito de canela, un poquito de nuez moscada, un poquito de vainilla y queda deliciosa. Y si en dado caso quieres adicionar o sentir ese dulzor, ya cuando la vayas a servir, pues utilizar frutas de bajo índice glicémico. ¿Cómo cuáles? Las fresas, el blueberry, los arándanos, perdón, que le da ese toquecito dulce que por lo general el paciente diabético siempre anda buscando. Y ahí, pues entonces va a ser de una manera muy agradable. Importante, importante la hora. La hora, no se la vayan a comer a las 6 o a las 7 de la noche. Si la va a consumir, preferiblemente que sea en horas tempranas o utilizarlo como un desayuno. Pero si lo vas a utilizar como desayuno, puede comerte 3 huevos o 4 huevos, dependiendo de si es una mujer o un hombre, la edad que tenga, para que cuando vayas a consumir la harina del negrito, el impacto no sea tan grande a nivel de tus niveles de glucosa y que ya tu intestino y tu cuerpo, ese terreno esté preparado para poder recibir esa arenita del negrito o esa avena que tanto desea. Y la puedes consumir una vez a la semana o una vez al mes o una vez cada 15 días para que te sientas bien. Excelente. Dice por acá, mi entrenador nutricionista me puso a que tomara creatina monohidratada y una proteína para ganar peso. Dice que tiene 33 años y ha subido en 3 meses. Pesaba 131 y dice que ha aumentado a 165 libras.
Su entrenador dice que tome la creatina de por vida porque eso no le va a hacer nada según los estudios científicos. Dice que si esto le hará algún daño, este suplemento, doctora, y si puede tomar siempre la creatina y la proteína. Mira, la creatina es un muy buen suplemento cuando nosotros queremos aumentar masa muscular, pero no es simplemente consumirla de por vida, porque ojo, todo lo que se consume en exceso y de manera prolongada, pues en algún momento trae una consecuencia. Con esto no quiero decir que la creatina sea mala, pero lo importante aquí es que si ya lograste el peso en el que verdaderamente quieres estar y que lo ganaste a través de masa muscular, esa masa muscular tú la puedes conservar también con una alimentación real. Cuando hablo de alimentación real, me refiero a carnes, me refiero a todas las proteínas que podemos obtener a través de los alimentos. Y la creatina, pues la puedes descansar. Puedes durar un mes, puedes durar 2 meses, siempre y cuando sepas la cantidad de proteína que te corresponde acorde a tu edad y acorde a tu peso. Porque es importante, a veces le dan muy duro a los hierros en el gimnasio, por así llamarle, y la ingesta de proteína probablemente no sea la adecuada. Ahora bien, lo importante de todo este caso no es simplemente utilizarla de manera de por vida. Aquí lo importante es si generaste el hábito de la actividad física para poder mantener ese músculo en condiciones óptimas, la parte de la hidratación y también el uso de las proteínas. Pero ojo, con el uso de las proteínas, no podemos abusar. Eso podemos traer un tema del uso y abuso de las proteínas más adelante. Pero en el caso, por ejemplo, de las proteínas, cuando se consumen de manera prolongada, tenemos que siempre mantener en ojo avisor cómo está nuestra función renal para no lastimar ese riñón y cómo está nuestro patrón de evacuación, porque eventualmente las proteínas, cuando no se saben utilizar, pueden producir estreñimiento y un estreñimiento severo no es agradable para nuestro cuerpo. Muy bien, doctora, por acá dice, ¿qué opina usted de endulzar con dátiles? Bueno, habría que ver lo que queremos endulzarlo con dátiles. Los dátiles tienen un alto índice de azúcar Sí. y sobre todo si se compran, por ejemplo, hay algunos que vienen en almíbar que tienen más dulce de lo que ya dulces son. Entonces habría que ver cómo lo estamos comprando y cómo lo vamos a consumir porque son muy dulces. Lo que sé es muy bueno y sobre todo lo que contienen, el valor que contienen desde el punto de vista nutricional es muy bueno, pero hay que tener mucha cuenta porque son muy dulces. Entonces, ahí habría que ver también la cantidad que estás consumiendo y a la hora en que decides consumirla y con qué lo estás combinando, porque a veces ponemos dátiles con más frutas y es una bomba o una carga de azúcar muy grande. Si lo vas a consumir, preferiblemente que sean solos, o sea, el dátil prácticamente, porque a veces le ponen chocolate, a veces le ponen miel, a veces le ponen otro tipo de fruta y entonces también sería una carga muy grande de azúcar para nuestro cuerpo. Muy bien, doctora, por acá hay alguien que dice que a ella le encanta el queso, pero le cae mal y también la leche. Ella es prediabética. Mire, en ese caso, si la leche te está cayendo mal, habría que ver qué te está produciendo. Si te está produciendo inflamación, si te está produciendo gases, si te está produciendo diarrea, habría que ver cuál es el síntoma. Te está dando una llamada de alerta, perdón por así llamar. Tu intestino te está hablando y te está diciendo, oye, la leche no me está cayendo bien y está causando manifestaciones clínicas. Habría que ver qué leche usas, si es Ujú. leche entera, al qué por ciento la usas, preferiblemente cámbiala, trata de cambiar, si te gusta mucho la leche, pasa la transición a leche de coco, leche de almendra, leche de cabra, comienza a probar y ahí te vas a dar cuenta de que verdaderamente va a ser un proceso agradable para tu intestino que te está diciendo estoy permeable, me estás produciendo daño, entonces preferiblemente que la vayas sacando y buscando las alternativas, porque si eres muy quesera o si eres muy lechera, Ujú. entonces tienes que ir buscando las alternativas para que puedas cubrir esa necesidad que eventualmente te gusta. Ahora bien, es importante saber qué tipo de quesos también te gustan, porque hay algunas variedades en el mercado que pueden ser una muy buena opción y que eventualmente no te vayan a impactar a nivel de tu intestino. Muy bien, doctora, una persona que no duerma bien, que no descanse bien, puede tener picos glicémicos, o sea, eso le puede producir. Totalmente. Ok. El paciente diabético es más, no simplemente el paciente diabético. Hasta tú o yo, eventualmente, que nos vamos a hacer unas analíticas al día siguiente y que tenemos que hacernosla en ayuna y dentro de esas analíticas está una glicemia o una glucosa, una hemoglobina glicosilada, una insulina basal,
eventualmente si no dormimos bien, podemos tener alteración cuando nos toman la muestra. Entonces, por eso siempre uno le dice al paciente, no es simplemente cenar en horas tempranas la noche antes, sino también es tener una muy buena hidratación y tener un buen descanso. Porque cuando no tenemos un buen descanso, todo nuestro sistema nervioso autónomo, dígase simpático y parasimpático, eventualmente se ponen irritables. Y así mismo nos ponemos ansiosos, nerviosos y nuestro cuerpo, pues lógicamente, no va a estar en un equilibrio adecuado y cuando nos toman la muestra, probablemente pueden salir elevados. Y ojo, si no he tenido un buen descanso y no he tenido una buena hidratación, también se suma, o sea, se agrava un poco más la situación. Y si ya tengo la condición de ser diabético, pues se puede agravar un poquito más. Entonces es importante esa pregunta que acaba de hacer esa persona, de que verdaderamente, no solamente para un análisis de sangre, sino para todo. Podemos vivir sin tomar agua, podemos vivir sin comer, pero no podemos vivir sin dormir. El sueño es primordial para nosotros tener una salud integral. Muy bien, vamos a recibir una llamadita por acá, Pura Vida. Buenas. Adelante. Se cayó la llamadita, vuelva y llámenos. 809-227-9290 es el número de cabina desde cualquier parte que nos esté escuchando, ya sea desde Santo Domingo, desde Punta Cana o desde el Cibao. Puede marcarnos al 809-227-9290. Tenemos otra llamada, Pura Vida. Buenas. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. La verdad que me fascina cómo esa joven explica las cosas, o sea, que tiene un desenvolvimiento que Dios la bendiga. Mire, Amén. yo quiero preguntarle sobre el ayuno intermitente, el de 16-8, y qué uno debe comer en un ayuno intermitente. Oigo por la radio. Sí. Fantástico, fantástico. Una pregunta maravillosa. El ayuno es una herramienta terapéutica espectacular, no solamente para el paciente que tiene diabetes, sino para cualquiera de nosotros. El ayuno es una herramienta que nos enseña a que nuestro cuerpo no todo el tiempo tiene que estar comiendo. Y parece que el Señor ha leído, se ha documentado, porque mencionó uno de los tantos tipos de ayuno que existen, aunque es el más común, de 16 horas de ayuno y un periodo de ventana de 8 horas para comer. No es que va a durar 8 horas comiendo, sino son 8 horas donde va a elegir comer. Sí, yo pensaba que era así. A los pacientes. En el caso de las 16 horas, es una pregunta muy buena. Hay que mantener una hidratación muy adecuada, sobre todo, y andar así, bueno, mozo, porque el que está ayunando no tiene que andar con la cara lánguida. Si tiene una hidratación adecuada, es un ayuno que se hace de manera oportuna. Por lo general, las personas lo hacen después de la última comida, dígase después de la cena, hasta el otro día que pueda aguantar. Aunque en el caso de nosotras las mujeres es más oportuno hacer el ayuno de la noche, o sea, el de la noche, corrido durante la noche, sobre todo por los cambios hormonales. Pero en el caso, por ejemplo, del ayuno 16-8, son 16 horas de ayuno donde usted puede consumir agua con sal, preferiblemente agua con unas gotitas de limón, agua con gas, o el agua carbonatada, para no mencionar marcas, que se le pueden adicionar un poquito de sal, porque ¿qué pasa? Cuando estamos en ayuno, por lo general, si nos descuidamos con la parte de la hidratación, perdemos muchos electrolitos y el más importante de ellos es la sal. Y a veces andamos con dolor de cabeza, a veces andamos con mareados, andamos un poco incómodos y es producto de que vamos perdiendo ese electrolito a través de la orina y tenemos que irlo reponiendo. Importante, se pueden tomar infusiones, infusión de manzanilla, flor de tilo, todas las infusiones que usted quiera, siempre y cuando no sean afrutadas, o sea que no vengan con frutas, porque las que tienen fruta, pues lógicamente contienen azúcar y pueden romper el ayuno. Puede tomar infusión de flor de Jamaica, y ya cuando decide romper un ayuno, se debe de hacer de manera oportuna con un caldo bien caliente. Nunca romper un ayuno con frutos secos, nunca romperlo con huevo, porque pueden producir flatulencia. Un caldo de hueso, un caldo bien calientito que eventualmente entone, como decimos en buen dominicano, ese estómago, para que en ese periodo de 8 horas que usted va a hacer 2 comidas, porque puede ser al mediodía y una cena, por así llamarle, tienen que ser comidas muy oportunas, densas. Cuando hablo de densidad nutricional me estoy refiriendo a que contenga todas las
vitaminas, minerales y sustancias que nuestro cuerpo necesita para suplir y sobre todo elegir bien el alimento, porque si estoy buscando bajar de peso o estoy buscando regular mis niveles de glucosa en sangre, que es muy favorable en el paciente diabético, aquel que tiene mucha grasa acumulada, porque el paciente que está flaquito y que no tiene de dónde esa reserva, entonces no se recomienda un ayuno tan prolongado. Entonces, siempre es en esas dos comidas que se va a hacer abundante proteína, abundante grasa y muy poquita cantidad de hidratos de carbono para que el beneficio, porque los beneficios del ayuno son muchos, ese puede ser otro tema del cual podemos hablar más adelante, no se vaya a perder ese beneficio que usted anda buscando. Si lo que ando buscando es regular mis niveles de glucosa en sangre, entonces preferiblemente que cuando lo corte, lo rompa, entonces simplemente comer proteínas, dígase carnes, pescados, tuna, atún, salmón, sardina, aguacate, abundante proteína y abundante grasa, para que entonces mis niveles de insulina no se estimulen mucho y entonces lograr el objetivo que ando buscando. Es muy utilizado en el paciente que tiene una hemoglobina glicosilada muy elevada y que queremos controlarla de una manera agradable, por así llamarle. Muy bien. Doctora, por acá preguntan, ¿la panela puede usarse? Dice cáncer de próstata o diabetes. Me imagino que en estas condiciones. Personas que tengan Miren, en estas las dos cosas, en las dos condiciones, tanto en el cáncer de próstata como en el caso de la diabetes, tenemos inflamación. Y un paciente, si quiere mejorar, si quiere mejorar su condición y su calidad de vida, independientemente de cualquiera de las dos patologías que tenga, o si las tiene las dos, lo ideal es irnos a la raíz del problema y es la inflamación. En el caso de la panela, no es lo ideal, aunque es menos procesada, menos elaborada, como quiera sigue siendo un azúcar o como quiera sigue siendo una sustancia inflamatoria. Entonces, lo ideal es no utilizarla. Ahora, si es un día que que la voy a consumir o que voy a preparar algún alimento y se la voy a adicionar, no pasa absolutamente nada. El asunto está en que si quiero desinflamar y quiero sentirme mejor, y en las dos patologías que mencionamos anteriormente hay un proceso inflamatorio a nivel generalizado. Y la inflamación no se va, y es como cuando nos majamos un dedo, se va el dolor, pero la inflamación queda, y a veces queda por 3, 4, 5 días, no se va a bajar tan rápido. Entonces, si quiero sentirme bien y alimentarme de manera consciente de saber que lo que estoy introduciendo a mi organismo va a ser beneficioso para mí, entonces preferiblemente lo elimino hasta que pase mi proceso de inflamación, lógicamente, e ir retomando hábitos y tomar la conciencia de que todo lo que estoy introduciendo me va a causar un bienestar y no un mal mayor. Muy bien. Por acá dice, no soy diabética, pero sí hipertensa. Mi digestión es lenta y voy con ciertas dificultades al baño. Me recomendaron la creatina para ganar masa muscular, pero que usted me recomienda en el caso de ella, doctora, que es hipertensa. ¿Hay alguna contradicción con esto? O sea, ¿tiene algún efecto secundario con relación a la hipertensión? No, mira, ahí lo que hay sí dos cosas importantes. Ella habla de que aparte de que es hipertensa, tiene un patrón de estreñimiento importante. Y tienes que prestarle atención a la parte del estreñimiento, porque cuando un intestino está hablando, todo nuestro organismo está desequilibrado. Entonces, le estamos prestando más atención al uso de la creatina, de si porque soy hipertensa la puedo usar. Claro que sí. Ahora, lo importante aquí es saber si toma algún medicamento para la presión, que me imagino que sí, porque ya está diagnosticada. Si tu medicamento te controla, no va a pasar absolutamente nada. Seguir haciendo la actividad física para que puedas lograr el objetivo, perdón, de aumentar la masa muscular. Pero aquí es importante o más bien urgente, por así llamarlo, que le prestes atención a tu intestino, de que comiences a regularizar ese tránsito intestinal, de que observes cuáles son los alimentos que estás consumiendo, si estás consumiendo mucha proteína, si estás tomando poca agua, si estás comiendo mucho pan, mucho arroz, muchos víveres que eventualmente te favorecen el estreñimiento. Eso se convierte en lo más urgente, para que luego entonces puedas tener el beneficio de que esa creatina que estás consumiendo
entonces te lleve al objetivo que andas buscando. Cuando hay algo, hay un órgano que nos está causando algún ruido, algún síntoma, hay que prestarle atención para que entonces todo el organismo pueda volver a su equilibrio y lograr el objetivo que andas buscando a través del aumento de la masa muscular. Excelente. Doctora, la mantequilla de maní, ¿un diabético puede consumirla y si es beneficioso para la salud o tiene algún daño? ¿O produce Mira, algún la daño mantequilla, más bien? debo decir que los alimentos no son buenos ni malos. Porque hay gente que piensa que hay alimentos que son buenos y hay alimentos que son malos. Exacto. No. Los alimentos no son buenos ni son malos. Entonces, lo que quiero, mira, en el caso de la mantequilla de maní, es una muy buena, un muy buen producto, por así llamarlo. Pero ¿qué pasa con el maní? El maní hay personas que le cae bien, hay otras personas que no, porque el maní por lo general produce inflamación. Hay personas que le van muy bien comiéndose una cucharada de mantequilla de maní antes de ir al gimnasio o después que llegan o de merienda, por así llamarlo. Si le cae bien, es estupendo. Ahora, si te produjo inflamación y no te está cayendo bien a gente que le da acidez, que le produce la inflamación, entonces tu intestino es un órgano tan inteligente que te dice no, no lo sigas consumiendo. Ahora, hay unas fórmulas que se usan mucho, sobre todo en los niños y en el paciente diabético también cuando ha perdido mucho peso, que es una fórmula de alto valor nutricional o energético, por así llamar, donde se usa la mantequilla de maní como una fuente de grasa. Ahora, no podemos abusar de la mantequilla de maní, porque no solamente produce la inflamación, sino también a veces es muy procesada y no sabemos si le adicionan otros componentes, porque a veces le ponen azúcar, a veces le ponen miel. Entonces tenemos que tomar en cuenta si verdaderamente esa mantequilla de maní que estamos consumiendo es limpia. Y cuando me refiero a limpia, me estoy refiriendo a si no le están adicionando otros tipos de grasas que eventualmente inflaman, al igual como el maní, o si le están introduciendo azúcar, porque también las he visto en el mercado de que hay algunas que dicen que tienen azúcares, entonces esa en el caso del paciente diabético no es lo ideal. Yo, por ejemplo, hay pacientes que le gusta mucho el café y lo toman muy dulce, entonces yo para la transición siempre le digo, bueno, pues vamos a colar café, vamos a coger una cucharadita de mantequilla de maní o de almendra, preferiblemente, que es muchísimo mejor y en el mercado es una grasa sumamente saludable y es deliciosa. Se la vamos a poner al café, la ponemos en la licuadora, le echamos un poquito de vainilla, un poquito de canela y queda un café riquísimo y no necesitamos el azúcar. Y es ahí donde comenzamos con la transición de que hasta que el paciente llega y me dice, doctora, ya no estoy tomando azúcar, ya el café con la mantequilla de almendra o de mantequilla de maní me lo tomo 1 o 2 veces a la semana, pero mi café ya me lo tomo negro. Es más, me voy más allá. Los verdaderos catadores de café, no sé si se dice así, pero me imagino que sí. Los catadores. Sí, no sé, sí, los que son expertos en café. Me corregirán. Yo lo he probado y me ha encantado. Le pongo una pizquita de sal. Pruébenlo. Y luego me cuentan. Porque verdaderamente el café... Sin azúcar, doctora. Sin azúcar. Una pizquita de sal sin azúcar. Una pizquita de sal, sí. Ok. Y es muy, muy beneficioso en el sentido, sobre todo en el paciente que ya ha dejado de consumir el azúcar o que le está costando. Nosotros utilizamos eventualmente este tipo de rueditas para ir quitando ese enganche que nos deja el azúcar y que no es beneficioso en procesos inflamatorios o en el paciente que es diabético y que tiene que reducir todo lo que tiene que ver con azúcar. Excelente. Bueno, doctora, vamos a darle todas las informaciones a los oyentes porque ya no nos da tiempo para más. Se nos quedan muchas preguntas como siempre por acá, pero ustedes a través de las redes sociales pueden contactar a la doctora, hacerle la preguntita, pero también pueden hacer su consulta. ¿Dónde pueden hacerlo, doctora? Bueno, pues pueden seguirme a través de Instagram, que me han escrito bastante, por eso fue que decidí que íbamos a seguir hablando un poquito. Claro. Como doctora Santiler, me pueden seguir, también nos pueden seguir a través de la página de Luna Vital RD, que ahí también me van a encontrar. Y por supuesto tenemos la consulta presencial aquí en Santiago y la consulta virtual que también está disponible para todos aquellos que no puedan venir aquí a Santiago. Muy bien. Doctora Gwendolina Santiler, nutrióloga, ha conversado con nosotros y también especialista en medicina integrativa. Ella ha estado conversando. Si usted llegó tarde, pues puede entrar a nuestro canal de YouTube.